Para el segundo bloque de página 13, como diría Sorín, una pregunta inquietante. ¿Por qué queremos más a los perros que a los niños? Ya. Yo tengo una evidencia empírica de eso. Ah, a ver. Me pasó. Estaba en un restaurante alemán al cual voy recurrentemente, Que te tratan muy bien. que me Sí. tratan muy bien. Los parroquianos te tratan muy ¿Y bien. qué comí? Ay, perdón la pregunta. Crudo, lengua. No, eso long- no, la longaniza que no además comí. no es tan bueno. Yo Ya. almorcé Y es ayer. caro. Ya. ¿Cuál? ¿No le gusta? ¿No te gusta? el alemán? No, me encanta, pero es A mí, caro. a mí ¿caro? Bueno, no sé. Bueno, si yo va me el quedé en Quique el sí debe pasado. ser caro. Si le gusta el Quique debe ser caro. Dijo que no me Ya, tienta. entonces estaba sentado, espérate, estaba Es rico. sentado con mi hijo León y había una señora que llegó con otra señora, bien pituca, y con un perro. Ya. Y al perro lo sentaron en la mesa, en la silla. ¿En la silla? En la silla, en No, la no, mesa. no en el suelo del restaurante. No, yo estaba con mi hijo, que era más chico, por cierto, y de ¿Más repente... chico que el perro? Más chico que ahora. Y Esto va es una historia antigua. Ah, ya. la administración del boliche le dice, ¿sabe Ya. que no puede tener al perro arriba Lógico. comiendo sentado? Y la señora se indigna, se enoja, saca al perro, lo deja amarrado afuera, se sienta y empiezan a mirar hacia mi mesa porque mi hijo estaba con helado de chocolate con la cara manchada entera. Helado de chocolate, de repente la señora tan indignada pelaban, yo dije, esta señora, no dije señora, pero están hablando de mí, de repente grita fuerte, echan a mi perro, no echan a ese cabro chico cochino. ¿Mm? Ya. Experiencia empírica. ¿Quería más al perro que a mi cabro chico? Sí. La Literal. humanización. O sea, pues, al menos lo igualó, digamos. Yo me paré y me fui. Viera ahí. ¿Mm? No, obvio que Después no. de- La tapé. Sí, yo estaba pensando cómo había reaccionado. Pasaste, le pegaste una patada al perro. Claro, se lo echó él en la Patada al cara. perro cuando me iba. No, pero le pegó una patadita al perro No, cuando pero en pasó. serio, ¿qué Por hiciste? el lado. No fui y frente a la señora, muy decentemente le dije al dueño, le agradezco mucho por haber sacado el perro de la mesa. ¿Ah? Historias de restaurante. Deberíamos hacer un ciclo. Historias de restaurante. Buena. Ya, pero la pregunta sigue pendiente. O sea, o Sí. más bien, sigue Sí. después de la historia del Quique, aún más vigente, Andrea Vial. ¿Por qué queremos más a los perros que a los niños? Y a la ¿Qué luz cosa de lo que loca? está ocurriendo en la infancia en Chile, es totalmente válido plantear la pregunta casi como una afirmación. O sea, los queremos más, parece, A hoy ver. día. La semana pasada, y lo comentamos acá en página 13, también el cardenal Fernando Chomalí publicó una carta en el Mercurio alertando sobre el dramático retroceso en el desarrollo y bienestar de nuestra infancia. Así escribe él. Pero lo argumenta con un dato espeluznante que parece que, salvo las organizaciones públicas y privadas que trabajan con niños, nadie más parece advertir o al menos importarle un poco. En 2020, dice el cardenal Chomalí, nacieron poco más de 190.000 niños y ese mismo año cerca de 93.000 ingresaron al programa de protección especializada a la niñez y adolescencia. Chuta. Sigue su carta. ¿Ya? 4 años después, en el 2024, nacieron alrededor de 135.000. ¿Ya? Mira O sea, cómo como, bajó. como 60.000 menos, ¿ya? Sí. Y por otro lado, más de 156.000 ingresaron a dichos programas. Qué horror. O sea, ingresaron más niños de los que nacieron ese año. Correcto. Y no es que el Estado... No parece bien, digamos. No suena bien. No suena bien. Suena bien alarmante, Sí. creo, ¿no? Y no es que el Estado esté mirando para el lado, porque desde el año 90 que se ha ido creando una institucionalidad con muchas reformas que buscan proteger y promocionar los derechos de los niños. Pero nada de eso basta si las políticas no están correctamente enfocadas de acuerdo a las necesidades, o si se carece de recursos para prevenir vulneraciones, o si el sistema no ofrece ayuda concreta a los padres cuando se ven sobrepasados, o, y yo creo que esta es la parte como más importante, cuando a la sociedad pareciera no importarle mucho si los niños saben leer, si alguien los abusa, si trabajan, si son maltratados, si no pueden jugar o si se les calma con una pantalla. Porque no hay institución, no hay institucionalidad que sirva si todo eso está al lado, si es que en el fondo no nos importa. Exacto. Como que pareciera que todo está mal cuando todo podría o debería estar bien. Yo me imagino que es de perogrullo afirmar la importancia que tiene para un país, ya no solo desde un punto de vista emocional o desde un punto de vista ético, que sus niños estén felices y se desarrollen en un entorno de bienestar, sino, perdón por el pragmatismo, pero si la sociedad no empatiza con la niñez, al menos debería considerar los beneficios económicos, de seguridad pública, de salud mental, que implica atenderlos bien, por lo menos, ¿ya?
O sea, es Pragmatismo. como si te gusta tanto el perro, más el perro, bueno, pero preocúpate de esto porque te conviene, ¿ya? Claro. Sin embargo, como dice el informe de bienestar de la niñez recién publicado por el Observatorio de la Fundación Colunga, ser niño o niña hoy en Chile es más difícil que hace 7 años. O sea, retrocedemos. Retrocedemos a pesar de que necesitamos mayor productividad, sigo en el pragmatismo, y ahí es donde se forma el capital humano futuro, en esos niños. Que no falta tanto tampoco. Los que están naciendo hoy día van a, en 15 años, en 20 años más tienen 20, en 18 tienen 18, ya empiezan a trabajar. Y a votar. A También. participar como Sí, ciudadano. sí. Mira, voy a entregar los datos que son muy recientes, algunos del Observatorio Colunga, otros de un informe de UNICEF del año 2025, también de la Fundación Recrea y del Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia. UNICEF, por ejemplo, mide 44 indicadores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Niñez. Pues bien, el 86% de los indicadores que se reportan presenta deficiencia respecto a los estándares internacionales. Como nos gusta tanto compararnos con el resto del mundo, voy a mostrar algunas cosas. Y para determinar el bienestar infantil, se agrupan estos indicadores en algunos estudios, en otros, unos más, otros menos, pero se miran como 3 cosas: la salud mental, la salud física y las habilidades. Chile, pese a su desarrollo económico, está en la última posición en el análisis de estas 3 dimensiones en el contexto de los países de la OCDE. Último lugar. En salud mental, salud física y habilidades. Sí. Los resultados muestran que los indicadores de satisfacción de los niños con la vida disminuyeron desde un 72% en 2018 a un 62,2% en 2022. O sea, Qué pena. 37,8% de los niños y niñas y adolescentes no está satisfecho con su vida. Es muy alto, Muy alto. es muy alto. ¿Vieron la carta de, perdón que interrumpa, Sí. la que salió de un colegio? De Puente Alto, De, ayer. Sí, de que estaban haciendo la fiesta de fin del 18, los niñitos Ayer, sí. Se agarraron una vestidito combo. y se No, agarraron una una cobrada mamá. le Le pegó a una niñita. alumna. A una niña se metió el papá, quedó, pero... Se sacaron la mugre, terminó todo en la comisaría. Sí, Sí, no, todos pero los además niños sin tuvieron que ir a atención de buscar a los salud. carabineros porque los carabineros no llegaron. Entonces fueron 2 horas toda la gente adentro del colegio. En Estaban el llegando estado de gente a tensión. ponerse afuera, los desastre. vecinos. Claro, pero y además que había que contener a toda esa comunidad escolar de Exacto. niños Imagínate esos chicos cabros cómo viendo quedan. esta rosca. ¿No te ha Mira, pasado que la hay nivel de exposición, violencia. la Pero una- exposición a la violencia es uno de los indicadores. Bueno, Y ese está muy mal. Es el dato que daba la redactora de la carta, que era la sostenedora de Sí. ese colegio en Puente Alto, que decía, los papás, los que se enfrentaron, los que son gente que vivió, o sea, que creció, que se educó en un ambiente de violencia, en un ambiente de violencia normalizada. Esa era la explicación que se daba, digamos. Mira. Me acuerdo de un reportaje que hicimos de un padre que había abusado de su hija y en una entrevista que le hace la Claudia Godoy, él empieza a hablar y el señor, que ya tenía 60, 70 años, le dice, bueno, ¿y a usted no le hicieron algo así cuando chica? Ah, Como dando claro. a entender que a él le había pasado Claro. los temas de abuso y, Y que que él por lo lo había tanto replicado es después. normal, Mm. digamos. Entiendo. Mira, en salud mental, por ejemplo, el 15,7% de los adolescentes entre 15 y 19 años de la región metropolitana está en tratamiento. O sea, el 16% de los jóvenes. El 18,1% está en tratamiento en Aysén. El 17,5% en Coquimbo. La mayoría pertenece a estratos socioeconómicos altos. Ahí se Sí. en altos niveles de O sea, suicidio. por en eso te Aysén. digo que Altos. Sí, el juvenil. 16%... Porque el resto probablemente no tiene acceso a Exacto. ese tratamiento. Exacto. Exactamente, eso es lo que ¿Ya? decía. O sea, por eso estas cifras son como hay que tomarlas a beneficio inventario, porque no es exactamente la realidad. En salud física, el 4,5% de los niños entre 0 y 5 años está con malnutrición por déficit. No recibe las calorías suficientes. Por O se salta ¿Qué porcentaje? por déficit. Menor de El 4,5 entre 0 y 5. Ya. Te ¿ya? lo decía. No recibe las calorías suficientes, o sea, se salta comidas, Ya. pasa hambre. Yo digo, claro, el 4,5% uno dice no es tanto. No, Y es un dato muchísimo mucho, mejor que hace 30 años. Es mucho. Sí, ¿Mm? pero es un dato infinitamente mejor que hace 30 años también. Totalmente, Claro, pero es alto. totalmente. O sea, con doctor Monkever, estas cifras antes de doctor Monkever eran horribles, Sí, po. ¿ya?
Ahora, Está igual bien. tenía un 5% de los niños Es- menores de 5 años que no se Claro, están nutriendo. yo bien. ¿sabes lo que yo creo, Lo que es muy Iván? raro en un país como Chile. Es que de a eso verdad. voy. O sea, ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde ponemos el foco de las políticas públicas, de la discusión, de la agenda? A eso me refiero yo un poco No, más que... porque es raro, porque incluso si consideras el nivel de indigencia, medido por los indicadores, la encuesta CACEN, en fin, es mucho menos que 5%. El nivel de indigencia. La extrema pobreza es un poquito más, 6%, 7%, entre el 6 y el 8%, pero es 2,5% la indigencia. Mira. Y que el 5% de los niños menores de Real, 5 años Según el DEIS, no tenga buena nutrición es raro. mira, según el DEIS son 9.540 niños. Y según la JUNAEF son 7.278 niños. Es mucho. Y uno tiende es a pensar mucho que para un que país ese número donde no de debiera familias. haber ninguno. La Así verdad que no. El tema no debiera haber ninguno. Para este nivel de crecimiento, Para este nivel o sea, de, claro. nivel de Para este economía, PIB claro. no debiera haber ninguno. Claro, porque Voy a hablan de reconocer que Argentina. ha bajado un poquito ha bajado. Claro, porque si en Argentina, que el 50% de pobreza, ya tú puedes decir, mira, Claro. es que bueno, se explica porque, en fin. Pero acá, Y en Ahora, la si obesidad. miramos a los hombres adolescentes, este número sube a 7,6% de malnutrición. de malnutrición, de déficit, de malnutrición por déficit. Por déficit, Vamos, sí, a, ir porque- vamos a ir al dato más dramático, que el malnutrición por exceso. Exacto, que es lo que ¿Ya? es el Kiki. Claro. El 35,3% de los menores entre 0 y 5 años tiene malnutrición por exceso. ¿Cuánto? 35,3. O sea, 35. tiene sobrepeso Sí, o le- derechamente leí- están Y obesos. sácale Leí hace perdón, y poco. el promedio, sácalos de sectores altos que son todos flacos, o la mayoría, el promedio, ¿cómo es de los sectores vulnerados? Debe subir mucho buen más. punto, buen Sí. punto. Bueno, en el caso de los hombres, por ejemplo, entre 10 y 14 años, el 56%, más de la mitad, tiene sobrepeso. Mira. Entre 10 y 14 años. en Pasamos de nuestro comer país. poco a comer mal. Este indicador ha empeorado en el periodo 2018-2022 porque la mala nutrición por exceso, digamos, que es consumo de alimentos ultraprocesados, subió entre el 2018 y 2022 de 53,8 a un 58%. Sí, por efectos de la crisis económica, Sí, la pandemia. y pandemia. sí, No, pasaron un montón yo de creo- cosas, digamos. Yo creo que tenemos muchas razones. A mí, este tema, lo que pienso que más nos debería interesar es poner el foco en que esto debiera ser una prioridad, más que culpar por qué, quién, qué hizo, porque hay cosas que se están haciendo y que se están haciendo muchas cosas en temas de niñez. Muchas, hay mucha institucionalidad, como les decía. Ahora vamos a las habilidades. Niños en segundo medio, que son de 15 a 16 años, ¿no es cierto? Regiones de Antofagasta, Atacama, la Araucanía, los lagos, más de la mitad de los adolescentes de estos lugares no entiende las matemáticas básicas para su edad, ni tampoco comprende lo que lee. La Segundo mitad medio, en más esas de la regiones. mitad. El resto de los escolares está prácticamente igual. Es que esas regiones son las más dramáticas. O sea, no hay nadie que esté bajo el 40%. En cuarto básico es la misma cosa. O sea, al final segundo medio termina siendo un espejo de lo que pasa en no se cuarto básico. consiguió cuando eras chico. No. Los niños y todos los no- años entre cuarto básico y segundo medio no pasa nada. No en el pasa, fondo. no pasa nada. No hacen diferencia. No, porque Pero tú ya dramático. vienes, es porque tú ya arrastras el problema. Una O base. sea, si tú no aprendiste a leer en cuarto básico, a pesar que debías aprender en segundo, pero si en cuarto básico no estás leyendo, entonces todo lo que viene en el futuro es dramático, es negro. Y los resultados de segundo medio lo reflejan. O sea, y sobre todo, y aquí volvemos al tema, todos, a pesar de que todos tienen la habilidad de aprender. O sea, no es una cuestión de plata, de recursos. Todos los niños tienen la habilidad de aprender. Claro. Es muy... Es democrático en el fondo. Muy mínimo el Claro, grupo de la niños que habilidad, no lo claro. Totalmente. La habilidad es pareja. El problema son Totalmente. cómo se aprovecha. Voy a digamos. otro dato de por qué no importan más los perros que los niños. 47.509 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar debiendo estar matriculados. 47.500 fuera del sistema escolar. No son desertores. No, Porque en un debieran momento, estar... si de- agregáis los desertores, era una cifra mucho más grande. Sí. Pero No nadie sé. los puso en el colegio. no sé Es que si- después en la no está pandemia- matriculado. En la pandemia pasó mucho eso después de la pandemia. Sí, pero que- ya han pasado sí, 5 años de por eso, pandemia. pero es que Sí. lo que se Sí. vio ahí mucho, me acuerdo que varios reportajes, que era que en familia los niños dejaban el colegio, entonces se ponían a trabajar en el almacén de la esquina o vendiendo drogas para Sí, el mira, pandillero del barrio. te voy a contar lo del trabajo. Aquí hay una luz,
que, bueno, no se condice mucho con la carta a la cual se refería la María José. Sobre el 78% de todos los adolescentes, ricos y pobres, hombres, mujeres, dicen sentirse seguros en sus colegios. Ah, Y yo bueno. creo que ahí hay una luz, 78%. 78. En un estudio Bueno. de Fundación Recrea en campamento, donde un 40% son niños, 40% de las personas que vienen en campamento son niños, el 41,3% de ellos comparte cama con otro integrante del hogar. O sea, Chuta. ya, yo sé que yo viví en una época donde eso ocurría todo el rato en las zonas rurales. Mm. Pero yo ya tengo muchos años, pero hemos progresado. El PIB de esa época era muy distinto al de ahora. Entonces, imagínate lo que es para un niño crecer viviendo en la cama con otro pariente, en la misma cama. El 77% vive de estos niños en campamento en lugares donde hay riesgo de plaga. O sea, Increíble. vamos pensando en nuestros niños, ¿ya? Sobre violencia y vulneraciones de derechos. 128.500 niños en el servicio de protección derivados por los tribunales por ser víctimas de maltrato. 128.508. Hemos visto un aumento del 72% de niños de menores de 2 años que han ingresado por orden de tribunales a residencia. Menores de 2. Pasamos de 233 el 31 de octubre del 2021 a 401 el 31 de marzo del 2025. Esto sacado una cita de Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección, en una columna en Bio Bio en Son abril pasado. Menores de 2 años. Menores de 2 años. 32.397 niños derivados por ser víctimas de abuso sexual. 32.397 niños derivados por ser víctimas de abuso sexual. Se estima que el 32,5% de los cuidadores principales de los niños, estos pueden ser los padres, la tía, la vecina, entre 5 y 12 años, utiliza medios de disciplina violenta, física, y un 56,9% de violencia psicológica. Yo acá haría un pequeño paréntesis. No me parece que hay que culpar a los padres así de una, ya por el coscacho, qué sé yo. No. Esperemos un poco. Porque Depende no, del coscacho. porque no, es que solo pensemos esto. Yo quiero que nos pongamos en este escenario. Una mamá sola con 3 hijos, que tiene que trabajar, que el niño está completamente desregulado, estamos hablando de familias con muy pocos recursos, que no le obedece, la mamá llega tarde, el niño vive en una casa, en un departamentito pequeño, la mamá de repente lo manda allá y le pega un coscacho. Esa mamá, si ese niño dice algo, esa mamá puede ir presa. Esa mamá no se atreve a ir al CEFAM y pedir hablar con un psicólogo o algo para ver cómo maneja a su hijo, porque le da susto que le pregunte si alguna vez lo ha tocado. Claro. Entonces, a eso voy. No es tan así como, no, yo estoy completamente en contra de la violencia física. Yo también, no la justifico. Pero sí tenemos que ser capaces de entender cuáles son los entornos donde se mueve esto. Yo podría seguir, pero en el fondo, ¿para qué? Primero tenemos que reconocer la transformación total de lo que entendíamos como familia. Casi el 30% de los niños nacen en hogar sin padre, pocos hermanos, por lo tanto no hay como antes posibilidad de apoyo o de sociabilización entre parientes. El 69% de los niños que viven en un hogar monoparental lo hace con una mamá que trabaja, 69%, y todavía no tenemos ley de sala cuna. Es que esas son las cosas que están pasando en Esa Chile. estupidez. No hay ley de sala cuna No todavía. cuesta nada sacarla, ¿Con po. quién deja la mamá esos niños? Increíble que no la saquen. Y si No. nos referimos solo a aquellos niños que viven en hogares monoparentales nucleares, o sea, solamente la mamá con los hijos o el papá con los hijos, estamos hablando de 870.000 menores, que yo no tengo idea con quién los cuida cuando llegan de la escuela. No es nada nuevo tampoco decir que los padres viven niveles de estrés, etcétera, jornadas laborales incompatibles con la crianza. Pero yo creo que, bueno, me va a faltar mucho tiempo para explicar cómo qué cosas se podrían hacer, pero voy a resumirlo en una frase de Paloma del Villar, que es directora del Observatorio de la Niñez de Colunga, que señala: este es un sistema muy pensado desde el reporte más que de la medida de apoyo. O sea, los padres
a pesar que este gobierno va a dejar instaladas todas estas oficinas locales de la niñez que son dedicadas a detectar los problemas antes de que el niño llegue a tribunales, ¿ya? La cuestión es con qué recursos humanos se va a trabajar en estas oficinas. Y en esto creo que hay una responsabilidad de la sociedad de que nos hagamos cargo, de que presionemos, de que preguntemos a nuestros candidatos sobre este tema. Porque eso significa apoyar a los padres en la crianza, en todo sentido. Ya no solamente, a veces puede ser con recursos. UNICEF tiene un plan maravilloso de apoyo, como una especie de pensión por niño. Hoy día hay una ayuda, pero son 20.000 pesos por niño, eso es la nada. Y hay otras fórmulas también de apoyar a los papás, pero eso es un poco lo que vamos a tener que buscar quizás. Impactante el panorama que escribe la Andrea qué horror. Vial en esta crónica de hoy. Estamos con Andrea Vial, con María José Ochea, con Quique Mujica en esta edición de Página 3. Eres